Bueno, precisamente para conversar sobre este tema nos acompaña aquí en CNN Chile el analista político Max Colodro. Max, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Bueno, el ministro hablaba que en el fondo no se habían perdido, pero ¿se perdieron en la forma de llegar al acuerdo, Max? Yo creo que esta forma responde a una situación de emergencia, a una situación de crisis. El gobierno no se abrió a una negociación con los sectores de la oposición, del centro derecha, por una simple voluntad, por un simple descubrimiento después de lo que pasó en la Cámara de Diputados, de que el diálogo era algo positivo en sí mismo. La verdad es que los votos estaban teniendo dificultades para obtenerlos en la votación en el Senado. Había senadores importantes de la nueva mayoría, como el propio senador Saldívar, que habían manifestado reparos profundos a la reforma. Lo mismo ocurría con el senador Ignacio Walker. Había una voz muy crítica de diversas personas, de personalidades del mundo de la centroizquierda, que estaban cuestionando aspectos muy sustantivos de la reforma, y esa es la razón que en definitiva explica el por qué el gobierno decide finalmente abrirse a una modificación sustantiva del proyecto en una negociación con la centroderecha. Básicamente, y para que todo el mundo le quede claro, la nueva mayoría no tenía la mayoría que decía tener para aprobar esa reforma tal como estaba. Si el proyecto hubiese sido impulsado por el gobierno tal como estaba, lo más probable es que hubiese habido disensos demasiado relevantes, demasiado significativos desde el punto de vista político hacia este proyecto. Este proyecto finalmente se logra este acuerdo, la forma también ha sido muy criticada, que no se haya hecho en los lugares donde se realizan los acuerdos políticos, que es en el Congreso, sino que haya sido en la casa particular de una persona que no fue electa democráticamente en una elección, que fue la casa del exministro Fontaine. Esa forma ha lesionado también el fondo del acuerdo, por un lado. Y también ha hecho salir declaraciones bastante insólitas de un lado y del otro. La última es la del senador Saldívar, que dice este tipo de soluciones requiere una cierta manera de hacer las cosas que no puede hacerse de cara a la opinión pública. ¿Cómo se entiende eso? Yo creo que se entiende, como te digo, en el contexto de una situación muy crítica, en la cual el gobierno se vio en la necesidad de abrir canales no oficiales, más bien oficiosos, de negociación con diversos actores políticos, particularmente con sectores vinculados a la centroderecha, para poder darle viabilidad a un acuerdo que estaba siendo muy cuestionado por sectores muy significativos de la opinión pública, un cuestionamiento transversal, y que estaba, por lo tanto, a través de esos cuestionamientos lesionando las expectativas del mercado, de los agentes económicos, y eso fue algo que el gobierno intentó reparar, remediar, precisamente abriéndose a un acuerdo, pero no porque haya descubierto que el diálogo, los consensos, los acuerdos son beneficiosos en sí mismos, sino porque la realpolitik. Claro, en función de una cierta situación crítica en la cual el gobierno se hubiese impulsado su proyecto original como lo hizo, de hecho, en la Cámara de Diputados, hubiese provocado una situación de tensión y de crisis muy profunda en el mercado económico. Pero ahora creó una crisis bastante profunda dentro de lo que es el propio gobierno, dentro de los partidos que conforman la nueva mayoría, porque no a todos les gustó ni el fondo ni la forma. ¿Qué es lo que se prevé dentro de la nueva mayoría políticamente tras este fondo y esta forma de llegar a esta reforma tributaria? ¿Por cuánto tiempo podemos seguir hablando de esta nueva mayoría? Yo creo que la nueva mayoría en el Senado no existía y eso es lo que explica el por qué el gobierno tuvo que proceder como lo hizo. Ahora, las consecuencias de este acuerdo, entre comillas, son efectivamente muy complejas para la coalición que está gobernando hoy día. Hay un sector importante que rechaza el acuerdo tanto en el fondo como en la forma, rechaza las modificaciones como la manera como se llegó a esas modificaciones. Y lo más probable es que ese sector lo que intente es tratar de evitar que esta manera de proceder, que este tipo de acuerdos con la derecha que se cocinan de alguna manera fuera de los espacios institucionales, pueda repetirse, correr el riesgo de que eso se repita en la Cámara y en el Senado en la negociación de la reforma educacional. Bueno, pero en la misma reforma educacional el senador Quintana ha dicho este es el último acuerdo en su especie, aludiendo directamente a la reforma educacional. Sin embargo, el ministro Izaguirre, también PPD, ha dicho bueno, estamos abiertos a negociar también con la derecha este acuerdo. ¿Cómo podemos entender estas dos señales políticas de miembros relevantes, actores dentro de lo que es la reforma educacional? Yo creo que la posición del ministro Izaguirre se explica también porque la reforma educacional, de la misma manera como ocurrió con la reforma tributaria, está teniendo problemas.
es una reforma cuyos proyectos están siendo cuestionados por sectores importantes de la ciudadanía, es una reforma que ha perdido respaldo ciudadano en las encuestas y por lo tanto el ministro lo que ha tenido que hacer es abrirse a modificaciones. De hecho, el ministro tuvo que reconocer la semana pasada que ahora el gobierno ya no estaba impulsando la compra de colegios, cosa que había sido uno de los elementos centrales en la definición inicial de la reforma y que fue lo que llevó al presidente de la Democracia Cristiana a decir que esta reforma le parecía más bien una reforma para el sector inmobiliario. Y podemos pensar también, como en la reforma tributaria, que esta reforma educacional se va a hacer no de cara a la opinión pública como se hizo la tributaria, o esto ya es imposible a partir de lo que ocurrió con la reforma tributaria. Yo creo que a medida que la reforma tenga tropiezos, tenga problemas en su tramitación legislativa, se van a ir abriendo inevitablemente vías que no son las institucionales para resolverse tal cual como ocurrió con la reforma tributaria. Aquí lo que explica el por qué se abren estos mecanismos, estas vías no institucionales, estas expresiones de política real, entre comillas, tiene que ver con que los proyectos no han logrado generar los consensos suficientes, los apoyos suficientes, ni siquiera en la propia coalición gobernante. Bueno, con lo que pasó con la reforma tributaria y lo que estamos viendo, tú dices, ha vuelto la concertación por sobre la nueva mayoría. ¿Tú crees que eso ya es un hecho o la concertación podría escindirse de la nueva mayoría? Yo creo que estamos en un proceso en el cual todavía no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero es eso lo que está ocurriendo. Acá hay dos lógicas que están operando. Una lógica que considera que los acuerdos y que los consensos son negativos, que de algún modo solo se explican o solo se explicaron en el pasado en función del veto de una minoría, de un veto institucional, y que hoy día, dado que ese veto ya no existe y la coalición gobernante tiene los votos necesarios para imponer su mayoría, debiera ejercerse esa mayoría. Y un sector que es un sector que de alguna manera fue el que le dio conducción a la transición durante los gobiernos de la concertación, que considera que es muy riesgoso hacer ejercicio de una mayoría sin resguardar la gobernabilidad y sin resguardar los acuerdos transversales con los sectores de la oposición. Y esto es lo que dice el senador Saldívar, sobre todo hoy día, que en el diario El Mostrador ha dado una entrevista y defendiendo un poco esta manera de hacer política. ¿Es una ingenuidad pensar que la política se hace de cara a la ciudadanía? Yo creo que el precedente que dejó la tramitación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados fue muy negativo para la deliberación democrática. Bueno, ahí no hubo deliberación. Por eso, efectivamente fue un proyecto que entró con tiempos muy acotados, se lo denominó un proyecto casi express, donde los parlamentarios reconocieron que no lo habían estudiado en profundidad, donde no habían hecho un análisis exhaustivo, donde no habían podido convocar a los especialistas que se requería para explicar y para analizar cada uno de los puntos, y por lo tanto la propia Cámara de Diputados se autoinfligió un daño muy grande, que de alguna manera es la que explica el por qué el gobierno termina negociando efectivamente esta reforma tributaria en la casa de un exministro de Sebastián Piñera. ¿Y eso es porque fueron obedientes, entre comillas, o porque no hicieron bien el trabajo? Yo creo que porque el gobierno los puso en una situación muy difícil. Es el gobierno, es el Ejecutivo el que maneja los tiempos legislativos a través de las urgencias. El gobierno les puso esta meta de tener la reforma aprobada en la Cámara para el anuncio del 21 de mayo, para el discurso presidencial del 21 de mayo, y los parlamentarios no cuestionaron. Probablemente lo que debieron haber hecho era cuestionar, defender sus prerrogativas institucionales, exigir más tiempo para una discusión de una reforma tan compleja como esta, y en la medida en que la Cámara estuvo disponible para aceptar este requerimiento político del Ejecutivo, lo que termina ocurriendo es que la Cámara de alguna manera renuncia a sus prerrogativas y queda muy cuestionada. Eso claramente no va a volver a ocurrir en otras reformas como la reforma educacional al menos. Es muy probable que, dadas las circunstancias y dado el efecto que generó para la imagen de la Cámara esta tramitación, la Cámara decida no aceptar, si es que vuelve a haber imposiciones de esta naturaleza, procesar una reforma de la manera en que se hizo con la reforma tributaria. Políticamente, ¿está perdiendo Michelle Bachelet con esto? ¿Está ganando? ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores con esto? Yo creo que Michelle Bachelet no pierde, porque ella efectivamente tiene la capacidad de estar siempre muy por encima de la contingencia
y de los problemas que se generan en la administración diaria del poder. Ella logra efectivamente su imagen, logra dejarla en una situación que la protege, que la blinda de alguna manera de estas contingencias. Yo creo que el gobierno quedó mal y el ministro Arenas queda mal porque de algún modo lo que justifica y lo que explica esta negociación de emergencia con la centroderecha es que el proyecto no tuvo la aceptación suficiente, que el nivel de críticas transversales que se le hicieron al proyecto, hubo incluso exministros de la Concertación, exministros de Hacienda de la Concertación, que hicieron críticas muy de fondo al proyecto. Eso es lo que explica el por qué esta reforma termina teniendo que negociarse de esta manera, y por lo tanto yo creo que el ministro queda, y el Ministerio de Hacienda queda cuestionado en el haber generado un proyecto que generó mucho cuestionamiento, muchas críticas. Yo creo que ahí el Ministerio de Hacienda y su capacidad para elaborar un proyecto que pasara, digamos, la barrera de la aceptación de su propia coalición, quedó al debe en eso. Bueno, lo mismo se ha criticado el Ministerio de Educación, que comunicacionalmente, ya lo han admitido, no ha sido bien administrada esta comunicación de la reforma. Ahora, no te puedo dejar de preguntar lo que ocurrió hace menos de una hora atrás en la Cámara de Diputados, que finalmente se aprobó la interpelación contra el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, por 45 votos a favor. Firmaron incluso los representantes de Amplitud. ¿Cómo se tiene que entender una interpelación parlamentaria a un ministro? En los regímenes donde existe la democracia parlamentaria es casi de todos los días y a nadie le llama la atención. ¿Por qué aquí en Chile se convierte en un elemento de presión política más que en una respuesta que podría dar cualquier ministro? A ver, yo creo que hay varias consideraciones. La primera es una institución que está recién estrenándose, no tiene mucho tiempo. Este país no tiene una tradición de interpelación a los ministros por parte del Congreso, como ocurre de manera mucho más natural y cotidiana en los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios. Aquí estamos recién estrenando. En general, las interpelaciones en Chile se han usado en el último tiempo, o desde que existe la institución, más bien para expresar un cuestionamiento a la autoridad, más que para tratar de indagar, de profundizar en algún aspecto de la política pública, que es el sentido lógico y natural que tiene una interpelación. ¿Tú crees que eso va a afectar políticamente al ministro Peñalillo o le va a dar la oportunidad de demostrar las habilidades políticas que ha venido demostrando en este último tiempo? Yo creo que en el contexto actual, que un poco tiene que ver con lo que conversábamos antes, el problema político que se ha generado en el propio gobierno y en la coalición gobernante, producto de lo que fue esta tramitación o lo que está haciendo esta tramitación de la reforma tributaria, es un error de la oposición instalar hoy día una acusación constitucional, una interpelación a un ministro, precisamente porque lo que hace es aunar fuerzas, generar respaldo en la nueva mayoría a uno de sus ministros, porque es una reacción obviamente natural desde el punto de vista político, cuando los problemas políticos hoy día están radicados en la propia nueva mayoría. La oposición lo que debiera tratar, de algún modo, desde la lógica más simple, es de que los problemas dentro de la nueva mayoría se hagan cada vez más visibles y más evidentes, y no que esos problemas de alguna manera queden tapados por una interpelación que al final del día tiene muy poca incidencia, muy poco efecto real. Muchísimas gracias, Max Colodro, analista político, por estar aquí con nosotros analizando no solamente la interpelación parlamentaria, sino que más allá el trasfondo de las reformas, fondo y forma. Muchas gracias. Gracias a ti.